Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta clase. Vamos a trabajar la clase número 5 del Seminario de Negociación Empresarial, ¿vale? Como hemos estado revisando, ya habíamos encontrado diferentes conceptos de qué es una negociación, qué es un contrato, qué es una situación, de las posturas que vamos a trabajar en esta situación de la asignatura. Posteriormente, la clase pasada estuvimos trabajando lo que fue el método Harvard. Con el método Harvard es la línea a seguir con 4 aspectos para trabajar la negociación. Recordemos que son los intereses, las personas y los otros dos más, ¿vale? Vamos a empezar la asistencia ahora de manera más temprana. Por esa situación más temprana es el minuto 1 y apenas vamos iniciando esta situación. La asistencia que vamos a trabajar es: colócame aquí abajo el like de siempre y aparte colócame el método Harvard, sus 4 aspectos que vamos a estar trabajando, ¿vale? Con esos 4 aspectos nosotros vamos a identificar cómo vamos a seguir trabajando con esta parte de la negociación. En la parte de la negociación vamos a trabajar las cuestiones de nuestro método Harvard. Ya cuando lo notaste, ya cuando lo identificaste, ya cuando lo estás realizando, ok, ahí te vamos a tomar la asistencia. Correcto, entonces ya colocaste aquí abajo los 4 aspectos que trabajamos en el método Harvard. Con esto te tomo la asistencia de la clase. Vamos directamente a la clase de hoy, que vamos a trabajar las etapas o las fases de la negociación. Aquí tenemos el objetivo como tal y tenemos los 3 subtemas que vamos a estar trabajando. Primera parte: ¿qué es lo que negociamos? Se los mencioné al principio de la materia, que cuando nosotros vamos a hacer una negociación tenemos que identificar si realmente necesitamos negociar lo que se tiene o realmente no hay que llegar a una negociación. Tenemos que buscar las partes positivas si yo pido y las partes negativas si yo no lo pido. En esta parte, si identificamos si es o no es favorable hacer la negociación, vamos a 2 tipos de negociaciones que tenemos que identificar. Cuando nosotros identificamos que es una negociación, voy a identificar si es una negociación proactiva. ¿Has escuchado la palabra proactiva? De manera administrativa se conoce muy bien. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de proactividad, se define como acciones anticipadas o positivas para esperar algo positivo. Esas acciones previas que vamos a tener como alternativas posibles, o vamos a tener como situaciones propias para tomar algo favorable de lo que se tiene en esta problemática. Eso es lo que se dice que es una situación proactiva. En palabra más sintetizada viene aquí abajo en el texto, que es tener nuestra propia iniciativa. Correcto. Ya que iniciaste con tu propia iniciativa, con esa iniciativa vas a identificar si vamos a negociar, si somos responsables de poder negociar o no lo somos de manera proactiva. En esta parte de la proactividad, ya que tenemos algo de iniciativa, significa que nosotros como seres humanos, somos responsables de las cosas que hacemos. Somos capaces de decidir qué acción poder tomar. Es ahí donde te mencioné la primera parte de la pregunta. ¿Se debe de negociar o no se debe de negociar? Ya que fuiste de manera paulatina y decir que sí vas a negociar, o que ya identificaste cuáles son tus necesidades, ya identificaste que tú vas a dar el primer paso para esa negociación. A eso se refiere una negociación proactiva, que tú estás dando la iniciativa para poder negociar. A eso se refiere la negociación proactiva. ¿Para qué nos sirve la proactividad en las relaciones sociales? Nos sirve para muchas cosas. Nos sirve para tener el estímulo en las reuniones, nos sirve para tener estímulo en el trabajo, nos sirve para tener coordinación en diferentes proyectos y sobre todo para tener una parte positiva y mejorar nuestras condiciones dentro de una negociación. Es por ello que nos sirve la proactividad aquí en la negociación. Aquí te doy un ejemplo muy claro, hay que tener la visión de leerlo. En el ejemplo muy claro es preciso. Imagínate que estás buscando el plan para ir de vacaciones. No viene en tus mentes ninguna situación de comprar algo, pero te encuentras con la mejor oferta de tu vida de una casa.
En esa oferta te está dando muebles, te está dando el crédito, estás cerca de la playa, tienes la ventaja de poder conseguir la casa de tus sueños para poder vacacionar. En esta casa tal vez no la estás buscando, pero te llegó la oportunidad. Tal vez no puede ser el momento oportuno, pero te está llegando esta oferta. A esta situación es una problemática en qué hacer y qué no hacer. Debemos de tener las cuestiones en qué estamos de manera positiva para ir a la playa o qué estamos de manera positiva para poder hacer una negociación por esa oferta que nos están proponiendo. Por lo tanto, sabemos que esta situación de la casa es una gran oportunidad y ya sabes que las oportunidades solamente se dan una sola vez y cuando menos lo esperas. Cuando menos lo buscas, cuando menos lo deseas, tienes esa oportunidad. Al tener esa oportunidad de la gran casa de tus sueños, el gran gusto que tienes, la gran situación que tienes aquí, viene la parte nerviosa que nosotros vamos a encontrar con esa situación real. Empieza la situación de ver las partes positivas, negativas, la parte favorecida o la parte personal en querer esa situación o no quererla, en que la requerimos o no la requerimos. En esta parte de la oportunidad vas a dialogar con tu persona y con personas contextas, porque ahí en el ejemplo te da un contexto con las personas contextas, que es tu pareja y los hijos, en explicarte que te llegó esa oferta. En explicar esa oferta puede ser que vas a dar tus ventajas en que sí se puede o vas a dar tus ventajas en el que no se puede. Al tener esas ventajas de que sí y no, vamos a empezar a hacer una parte de negociación. Las posibles alternativas y las hipótesis de las cuestiones que vamos a estar trabajando. Ahí empieza a hacer efecto la negociación proactiva, porque si recordamos proactividad es que tú tienes la iniciativa. En esa iniciativa es que tal vez tú vas a llegar a dar la iniciativa para poder hacer una negociación con esa casa. Pero ojo, volvemos a la primera parte de lo que te expliqué en la clase. ¿Se debe o no hacer una negociación? Tienes que identificar si satisface una necesidad personal, si satisface un gusto o solamente puede ser un capricho porque es una oportunidad que te está llegando. Y ver si ese capricho lo puedo sustentar en algún futuro. Es algo complicado. Puedes retomar mi ejemplo con algunas cuestiones que te han pasado. Yo lo tomé de esta manera para hacerlo más simplificado. Después de tener ya nuestra esperanza y nuestra oportunidad de la casa, viene aquí una parte que tenemos que emplear en la negociación. Para esta circunstancia nos vamos a tener que hacer una serie de cuestionamientos que te los empecé a explicar, que dice, ¿por qué queremos comprar esa casa? ¿Es la oportunidad? ¿Es la rebaja? ¿Es la ubicación? ¿Es lo que no buscaba pero me llegó? ¿Por qué queremos comprarla? Viene la pregunta número 2. ¿Por qué tiene que ser esa cosa o esa casa? Es que las oportunidades llegan solamente una vez. Es que yo no lo busqué, me llegó solo. Es que eso me está buscando a mí. ¿Por qué tiene que ser eso? Y la tercera pregunta es, ¿por qué tiene que ser ahora? Tienes que identificar si tal vez esa casa que tú quieres, esa oportunidad que tú revisas, tiene que ser ahorita o va a ser dentro de 5 años en otra oportunidad que sí tenga la sustentabilidad o que sí pongas en favor las cartas sobre la mesa positivamente. Pero ¿por qué tiene que ser ahorita? ¿Por qué tienen que esperar mejor 5 años? ¿Por qué no lo tuvimos que aprovechar? Es ahí donde se hace un juicio de valor, que esa es otra situación filosófica, en el que dice que en nuestras acciones buscamos el sí y el no y el por qué y por qué. El por qué y para qué. ¿Vale? Entonces aquí viene esa parte de la negociación. Y viene aquí, ¿no lo podemos permitir? Estamos en el límite de poder alcanzar esa parte de la negociación. Estamos en el límite de tal vez yo puedo negociar la casa que tengo 10 pesos pero me piden 100 y me den un crédito. Estamos en esa situación de que la familia nos está apoyando o estoy en esa situación de que yo puedo solo
y que tal vez me aprieto el cinturón y lo puedo lograr. Esa parte es lo que nos está sacando a flote para una negociación proactiva. ¿Tienes la iniciativa? Sí, adelante. La casa puede ser tuya, la oportunidad se puede ir, la oportunidad la puedes obtener. Pero al llegar con esos cuestionamientos es la complicación de la negociación. Y vienen aquí las últimas. ¿Debemos o no comprar la casa? ¿Y por qué debemos comprar esa casa? Vienen las partes de el cuestionamiento positivo y negativo a lo que tienes que hacer. Y dice ahí en negro, estas son las preguntas que debemos responder antes de ponernos a negociar. Tú tienes la oportunidad, tienes la iniciativa, pero antes de hacer una negociación, identifica los aspectos positivos y negativos que vas a hacer. Aquí tiene un claro ejemplo de un aspecto físico, de una oportunidad para hacer una negociación. Dentro de tu contexto administrativo, tienes otras oportunidades, el ascender, el buscar trabajo, el encontrar un beneficio en otra empresa. Tienes que hacerte este debate personal y social, si se puede o no lograr una negociación. Nosotros tenemos aquí otro ejemplo con la cuestión administrativa, que dice, cuando tienes una cuestión más compleja en comprar una empresa o instalar una industria, una compañía o comprar unas acciones. ¿Qué deseamos de ello? Queremos diversificar nuestra producción, aspiramos a una integración vertical de nuestras actividades, apetecemos nuevos mercados, se pueden conseguir los mismos efectos con otros procedimientos. Es cuando en la empresa se quiere expandir, cuando quieres crear tu empresa, cuando quieres innovar en el producto, cuando quieres aumentar la calidad en otra materia prima. Es ahí donde empiezas a hacer una ética o un juicio de valor, empiezas a hacer un juicio de valor y tienes que darte muchas interrogativas para llegar posteriormente a la negociación. En esa negociación ya tienes todas las herramientas estudiadas, ya tienes todos los puntos positivos, tienes los puntos negativos. Dice el método Harvard, ya estudiaste el problema y sabes cómo vas a llegar a enfrentarlo, con todos los 4 aspectos que te pedí de asistencia, ¿vale? En esos 4 puntos de asistencia es lo que te expliqué la clase pasada, porque ya tienes las armas necesarias para poder defenderte en esa negociación. Así lo vamos a estar trabajando en la parte del negociar. Viene aquí el aspecto de uno de los videos. No era necesario que te lo explique porque lo sabes, pero tienen que tener un manual, todo, para saber que estás bien y que estás mal. Ese manual te sirve, ¿vale? Y viene aquí la parte del cierre, de la proactividad. Tienes que aclarar bien qué es lo que quieres antes de iniciar una negociación y qué es positivo y qué es negativo, ¿vale? Eso es lo que se refiere a una negociación proactiva. Posteriormente vamos a otro tipo de negociación. Nos vamos a la negociación reactiva. En esta negociación reactiva nos vamos a reactivo de manera administrativa y son responder a nuestras problemáticas, a nuestras incidencias que tenemos dentro de un problema. Si nosotros nos vamos en negociar, es que nosotros nos podemos encontrar obligados en tomar diferentes opciones y diferentes tomas de decisiones en una negociación. A eso se refiere reactividad. Es responder a una problemática, responder a una incertidumbre teniendo diferentes opciones. Tenemos aquí el otro ejemplo en el cual te menciona, léelo por favor, en el cual te menciona que el casero de la casa donde estamos rentando no lo pide por justificación personal. Tal vez esa justificación personal no es tan agradable para ti, tal vez está corrompiendo un contrato, pero tú sabes que un casero lo puede hacer porque es su propiedad, solamente te la está prestando a través de un servicio monetario. Y cuando tú tienes la situación de que esa renta te queda cerca del trabajo, de que esa renta es accesible, de que esa renta tienes la oportunidad de crecer más, aunque estés rentando, llegas a enfrentarte con un problema y vas a buscar una alternativa para solucionar ese problema. A eso es reactividad. Tenemos nuestro problema, es que el casero nos está corriendo. Ahora,
¿qué voy a hacer para que no me corra? Si yo quiero defender esa parte de la renta. Si no la quiero defender, al final de cuentas me voy, veo la estipulación del contrato, me espero a que acabe la renta y pam, pam. Pero si ves que esa parte de la casa ya llevas mucho tiempo, está cerca, tienes acercamiento con los vecinos, acercamiento con centros comerciales, acercamiento con la situación urbanizada, te conviene y tal vez es hasta accesible en tus economías, ¿vale? Entonces ahí vamos a hacer la situación que nos vamos a interesar en negociar. Ahí ponemos negociaciones y buscamos las alternativas. ¿Por qué quiero estar aquí? ¿Qué opciones le puedo ofrecer al casero? ¿Qué opciones no le puedo ofrecer? Y realmente tengo que desalojar o no tengo que desalojar esta parte de la renta. Aquí en esta parte de la reactividad tienes un problema. Tienes que buscar alternativas y soluciones para ese problema. Y aquí mismo lo menciona. Te encuentras en una negociación reactiva y debemos buscar posibilidades para resolver el problema. A eso se refiere, ¿vale? Y aquí viene una conclusión de tal vez viene el problema. Y dice aquí, no tenemos más remedio que negociar para intentar algo. ¿Qué es intentar? Quedarse con la vivienda que nos interesa, nos satisface la necesidad, ¿vale? Es aquí la conclusión de la problemática. Buscar alternativas y una toma de decisión, como lo que es la proactividad, dar tu iniciativa para poder sacar la negociación, ¿vale? Teniendo esa proactividad, dar la iniciativa de negociar, ahora vamos a enfrentarte a una negociación reactiva, porque tienes tu problema y tienes que buscar soluciones, ¿vale? Espero y vamos entendiendo esa parte de los tipos de negociación que seguimos teniendo. La clase pasada te expliqué varios a través del método Harvard y ahora te estoy explicando 2 más. Ya que identificamos este tipo de negociaciones, ahora vamos a los puntos que vamos a identificar del conflicto, ¿vale? En esa parte del conflicto que vimos la clase pasada, muchas situaciones de conflicto se extienden por llegar a una negociación, ¿vale? Pero en esa parte del conflicto se debe situar un panorama de cómo es el conflicto y qué partes necesita ese conflicto para realizarlo. Y aquí viene un ejemplo. Situar el conflicto en un marco tiene el mismo efecto que hacerlo en una foto. Se focaliza, se observa y se analiza y se resalta lo fundamental y se elimina lo accesorio, ¿vale? Es la parte aquí donde dijo Sócrates, o observas o visualizas. Si observas es el panorama en general, si visualizas es que estás dando detalles mínimos, estás observando los detalles mínimos de las cosas. A eso se refiere la cartografía del conflicto, tener lo que arma nuestro contexto de problematización. Y lo vamos a identificar en 5 partes. La primera parte es el contexto del conflicto. ¿Cuáles son los antecedentes y las causas en que se da un conflicto? Un conflicto no se da por sí solo. Y lo vimos la clase pasada. Tiene un porqué y está justificado. Y aquí lo menciona, tiene una historia. Tiene el porqué, ¿vale? En esa historia me va a dar el punto clave o me va a dar el clavo de la situación para sacar nuestra problemática. En ese punto clave del conflicto es lo que me va a dar el contexto. ¿Por qué es el conflicto? ¿Por qué se quiere negociar con ese conflicto? ¿Vale? Aquí viene un ejemplo que va a ser la situación del desavenencia, que son situaciones de conflicto conyugales. ¿Por qué tenemos esos conflictos conyugales? ¿Por qué estás peleada con tu novia? ¿Por qué estás peleado con tu novio? ¿Por qué estás peleado con tu mujer o tu hombre? ¿Por qué? Ese es el contexto. Situar el porqué de esa cosa, ¿vale? Ese es el primer punto de la cartografía del conflicto. Segundo punto, partes implicadas. A pesar de que todos los conflictos tienen partes implicadas directas, que es 2 personas, 3 personas, un grupo, contexto con el otro, esas son partes principales. Pero pueden existir aspectos secundarios que pueden afectar a esas personas por el conflicto, ¿vale? Porque están ligados a esa situación, porque tienen un interés por esa situación, porque a través de esa situación
satisfacen una necesidad y al tener un conflicto, al tener una problemática, nosotros vamos a acabar perjudicándolos, ¿vale? Y salen afectados a la hora de tener esa negociación. Si nosotros seguimos con el ejemplo del problema de las parejas, ¿quiénes salen afectados? Los hijos o los mismos parentescos cercanos, padre y madre y suegros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nosotros tenemos un quiebre con esas relaciones, podemos tener afectaciones con partes implicadas. Los niños en una relación marital son las partes implicadas, porque viene la frase de las mamás, ¿y las criaturas qué culpa tienen? Así se refiere esta parte. ¿Qué culpa tienen los demás? Que yo tengo que hacer mi negociación y si yo hago mi negociación tienen que salir beneficiados o tienen que salir afectados. ¿Qué culpa tienen ellos? Ninguna. Pero si yo no hago mi negociación no voy a identificar mis aspectos positivos y negativos. Si yo no hago mi negociación no voy a crecer o no voy a hundirme o no voy a ganar algo. A eso se refiere la parte número 2 de la cartografía, partes implicadas. ¿Qué culpa tienen ellos? Pero ni modo, salen afectados. En la parte número 3 de la cartografía del conflicto vamos por los objetivos y los intereses. Esta parte de intereses viene en el método Harvard, ¿vale? Y lo especifiqué la clase pasada. Los objetivos son los puntos o la posición que voy a tomar por la parte de mi conflicto y los intereses son los motivos que me van a mover a realizar una negociación dentro de este conflicto. Siempre las negociaciones se van a centrar con los intereses. Siempre va a ser, y se lo mencionamos creo que a la primera, segunda clase, siempre va a ser por lo que yo quiero, por lo que yo necesito, porque yo quiero negociar por algo personal o que congoja el apoyo con varias personas. Pero también debo de conocer los intereses que tiene mi otra parte del contexto con la cual le voy a negociar. Si yo voy a negociar en mi empresa un aumento salarial, pero sé que la empresa está en quiebra, yo sé que la empresa no tiene buena productividad, yo sé que la empresa no tiene buen marketing, yo sé que la empresa no está dando el ancho para aumentar, yo sé que te vale cacahuate y estás trabajando, pero también busca tú también los intereses que van a tener las otras contrapartes para hacer la negociación, porque en esa negociación la empresa no va a querer perder, tú tampoco, ¿vale? Y aquí en esta parte de los intereses se da una parte como lo vimos del ganar, 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 perder. ¿Cuáles son los intereses reales de cada uno? Y con esos intereses vamos a adecuar el engranaje para que la negociación forme una parte adecuada, positiva, clima positivo en esta parte y esa dirección se va a ir dando vueltas y vueltas de manera general y formando en ambas partes algo equilibrado, no algo desigual y trabajar esos intereses equilibrados, ¿vale? Y viene ahí una parte que dice unos verdaderos intereses, no nada más porque quiero, no nada más porque lo exijo. Y lo vimos en el Harvard. El interés es porque realmente necesitas, porque realmente requieres. El interés, la satisfacción de necesidades, lo diría Maslow, porque realmente lo requieres. A eso se refiere el punto 3. No perder el porqué de la negociación, que es el objetivo, y no perder la causa de mi negociación. Pero también cuadra la parte de la empatía en qué pasaría si esa parte no se da con la negociación con otra persona. Después nos vamos al punto número 4 y 5. La 4 y 5 son el contraste de creencias y valores. Lo vimos en tipos de conflictos, las creencias, ideologías y la parte valorativa de para mí es un valor esto y para ti el valor es otro y para ti es importante esto y para mí es importante el otro. Esas ideologías y creencias nos pueden afectar demasiado en una negociación porque sabemos qué tipo de prejuicios, qué tipo de reacciones, qué tipo de ideologías y qué tipo de cabezas vamos a enfrentarnos. Y que diría la frase, cada cabeza es un mundo, sí, y cada mundo tiene un interés, sí, y cada mundo gira en su contexto, sí. Pero ojo, si una sola persona ha movido masas, ¿por qué no puedes tú mover a otra persona para llegar a una negociación?
no llegando a una situación violenta, sino de manera diplomática. Esa parte diplomática nos va a poder ayudar a contrastar esos conflictos religiosos y valorativos ideológicos que vamos a tener. Pero identifica que cada creencia, cada mundo, tiene diferentes perspectivas. Esas perspectivas hay que contrarrestarlas y hay que buscar una situación mutua de negociación. Ese es el punto número 4. Y el punto número 5 son consecuencias colaterales del resultado de una negociación. Consecuencias colaterales, lo que puede pasar después si me dan el aumento. Si mi empresa está en quiebra y me aceptan el aumento para que yo me quede, ¿qué puede pasar? Esas son las consecuencias colaterales, porque cada parte se va a defender. Vamos a llegar a un producto de negociación y tal vez esa negociación va a ser positiva o va a ser negativa. Más sin embargo, existe esa tensión de que si yo apruebo tu negociación, ¿qué va a pasar? Y si tú no apruebas mi negociación, ¿qué va a pasar? Aplica la situación hábil de identificar puntos rápidos, buenos y malos de lo que estamos negociando, ¿vale? Para evitar esas consecuencias colaterales del resultado y tener un aspecto positivo duradero en la negociación. Y aquí se repitió el 5, entonces eran 6. Y el número 6 es la capacidad de control. En esta situación, las emociones, en esta situación, la explosividad, en esta situación, la cuestión de cómo tratar la negociación, lo vimos al principio evitando un conflicto armado. Y todo es de manera respetable. Sí va a haber un conflicto ideológico, sí. Va a haber un conflicto de creencias, sí. Va a haber un conflicto de intereses, sí. Pero tienes que tomar el control de que la negociación tiene que ser algo tranquilo, sereno, serio. ¿Por qué? Porque no podemos hacer una bomba para una mini negociación que se puede, ¿vale? Si nos seguimos en el ejemplo del cónyuge, de la pareja del cónyuge, alguno de los dos va a querer pelear hasta encontrar el por qué le fuiste infiel, hasta encontrar el por qué tienes otro matrimonio, hasta encontrar por qué escondiste que tienes una cuestión de problemas. Todo el mundo lo va a encontrar y tienes una situación extensa. Y los perjudicados van a ser los hijos, van a ser los suegros, van a ser los papás, sí. Pero uno de los dos va a tener el control para que esa negociación no explote. Y si esa negociación explota, ya no es una negociación positiva. Esa es una negociación ya de conflicto armado, conflicto a golpes, que también lo vimos, hay que evitarlo, ¿vale? Y en esas discusiones, la capacidad de control es que tú atores tus emociones, que tú puedas manejar de manera positiva la negociación y que tú tengas el deseo de una buena relación social con terceras personas, ¿vale? Eso se llama el punto número 6, capacidad de control. Y aquí viene un punto resaltable de la tarea de la clase y dice: finalmente hemos decidido negociar. Ok, ya revisaste todos los puntos, ya buscaste la parte proactiva, la parte reactiva, ya encontraste el tipo de conflicto que ya encontraste el problema dentro de ese conflicto, ya lo encontraste, ya lo analizaste, ya estudiaste el problema. Ahora sí vas a decidir negociar, ¿vale? Con eso es identificar qué vamos a negociar, con quién vamos a negociar y cómo lo vamos a negociar. Aquí ya viene la parte más situada en cómo me voy a comportar, cómo voy a trabajar de manera positiva con la otra persona para hacer una negociación. Aquí viene la primera tarea y nada más es una, porque es una tarea amplia. Es una conferencia con el autor del método Harvard y es una conferencia extensiva y está fragmentada. Te voy a mandar el Word, descarga el Word, ¿vale? Y en el descargar el Word viene que hagas lectura de código QR para que te mande directamente al canal donde está esa conferencia y al proceso de la conferencia dividida en 3 partes, ¿vale? Ahí vengo en la plataforma, vengo más estructurada la situación para que lo leas. Te estoy dando la introducción en cómo va a ser. No lo pude cargar a mi canal, tengo dificultades técnicas con mi teléfono, que es diría un Twitter. Y tengo problemas técnicos, entonces ahorita estoy pidiendo un celular prestado para estas situaciones. Creo que hasta la cámara se ve mejor, ¿vale? Por lo tanto, ahora te lo dejé en código QR
para trasladarte directamente a la conferencia y que puedas trabajarlo, ¿vale? Ya teniendo aquí la situación y aquí viene el cierre. Quizá le viene muy bien. Ay, no, lo repetí. Ay, sí, lo repetí, se repitió. Son 15 diapositivas. Esta no le hagan caso. Entonces, aquí viene la cartografía del conflicto, la situación proactiva y activa y solamente una tarea, ¿vale? Recordemos que ya viene la próxima semana tu examen. Te lo voy a mandar. Todavía tenemos la otra semana, el lunes clase y el otro sábado ya te mando tu examen, ¿vale? Ya vamos a empezar a trabajar más la parte de tu armadura de la negociación empresarial y recuerda que tienes tu primer proyecto de la temporada. Ya tienes que haber acabado ese libro, ¿vale? Del autor, se me olvidó el nombre. Es que si digo uno, tal vez me equivoque. Se me vino otro nombre. Vale, tienes tu proyecto, espero lo trabajes. Cualquier situación, estoy a tus órdenes. Un gusto saludarte y nos vemos. Recuerda, no olvides ponerle un like y recuerda que en cada clase te pido asistencia. Y en esa asistencia tiene una parte que me tienes que escribir en el texto. ¿Vale? Un gusto, hasta luego.